Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló en Corinto a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Hasta allí la palabra bendita del Señor. Damos gracias a Dios por estos hermosos versos que acabamos de leer. Parte importante del ministerio y desarrollo de la vida del apóstol Pablo después de su conversión al Señor. Después que Pablo se convirtió a Cristo, lo de él era predicar, entregarse por entero a la predicación de la palabra del Señor. Pablo se esforzaba. Pablo no podía quedarse quieto. Lo de Pablo era testificar de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Pablo lo hacía continuamente, día con día. Era su pasión predicar a Jesucristo, llevarle el mensaje a los perdidos. Mas sin embargo, Pablo, como ser humano que él era, también era amenazado, también era acechado, era perseguido. Los enemigos de la fe procuraban
eliminarlo, matarlo y pedir que él no predicara de Jesucristo y de la palabra poderosa del Señor. Pero Pablo marcaba la diferencia, él daba ejemplo con su vida. Y lo podemos ver aquí, que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia a la ciudad de Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús es el Señor. Claro, esto representaba oposición. Dice, y oponiéndose y blasfemando algunos de ellos, no querían escuchar al apóstol predicar. Mas sin embargo, Pablo, con gallardía y con arrojo y con determinación, los hacía responsables delante de Dios. Ellos eran responsables de escuchar la palabra del Señor, de oponerse a la palabra y de rechazarla. Pero como Pablo estaba claro, él sabía que tenían que seguir predicando. No podía detenerse. El llamado del Señor fue muy directo. Pablo tenía que dar testimonio, tenía que predicar a Jesucristo en todo lugar, especialmente a todos los que habitaban en la ciudad de Corinto. Es por eso que el apóstol Pablo hablaba y podía testificar y decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De manera que Pablo sabía que tenía que predicar la palabra, sabía que tenía que dar testimonio, sabía que él fue llamado para atestiguar de que Jesucristo se le había aparecido y lo había llamado y lo había puesto como predicador del Evangelio. Es por eso que él sabía que tenía que hacerlo, que tenía que cumplir con esa encomiable y maravillosa misión que el Señor le había dado. Claro, él era como un ser humano como cualquiera, sentía temores, pensaba y analizaba, mas sin embargo el Señor siempre se le aparecía y le hablaba y lo alentaba y le daba palabras de fortaleza y lo animaba, como en esta ocasión. Dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron
oyendo creían y eran bautizados. Había una gran cosecha de almas que se convertían al Señor, así como habían algunos que el diablo los usaba para tratar de poner resistencia e intimidación para que el apóstol no hablara más de Jesucristo, porque las almas se estaban convirtiendo al Señor. Las almas se estaban arrepintiendo y viniendo a los pies de Jesucristo. Entonces, los que se convertían, Pablo los preparaba, les enseñaba, los educaba, los adoctrinaba y los bautizaba en agua, a fin de que se mantuvieran firmes y sólidos en los caminos del Señor. Y esto al Señor le agradaba. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: Pablo, no temas, sino habla y no calles. Así le habló el Señor a Pablo: no temas, habla, no calles, sigue predicando, sigue hablando de mí, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Miren qué maravilloso, qué palabra de confianza, de fortaleza, de promesa maravillosa. Pablo no se iba a callar, Pablo iba a continuar predicando, Pablo iba a continuar hablando ahí en los Corintios. En esa ciudad portuaria Pablo iba a seguir predicando. Pablo, no temas, no te calles, sigue hablando, Pablo, yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte mal, porque yo estoy contigo. Habla, no calles. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire, Dios que conocía los corazones de toda la gente que vivía en Corinto, Dios tenía un pueblo allí en Corinto que se iba a convertir del pecado, de la maldad, de la idolatría, de la brujería, del homosexualismo, de la borrachera. Se iban a convertir a Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo no podía callarse, tenía que seguir predicando, hablando a los perdidos. El Señor le reveló a Pablo que él tenía mucha gente en esa ciudad. De manera que Pablo siguió predicando y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fíjese nada más, qué valiente era Pablo. Había encontrado ahí amenaza, había encontrado allí gente que no creía. Pero el Señor le dijo a Pablo: Pablo, habla, no te calles, no tengas temor, predica, anuncia, declara, suelta la palabra. Aleluya. Nadie te podrá hacer nada. Y Pablo así lo hizo, así lo creyó. Por eso el apóstol Pablo
aleluya, estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y mire cómo lo atestigua. En 1 Corintios capítulo 2 dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Aleluya! Ahí Pablo estaba dando testimonio, porque el Señor los respaldaba. Pablo oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Los que estaban en los vicios eran liberados. Y la gente sabía que Pablo era un hombre de Dios, porque Pablo ahí estaba dando testimonio. Y el que daba testimonio del apóstol Pablo era Dios. Es por eso que Pablo predicaba sin temor, porque el Señor lo apoyaba. Y si el Señor a nosotros nos apoya, también tenemos que predicar la palabra con denuedo, con verdad, directa. Gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Tenemos que predicar la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hay que predicar la palabra para que las almas sean salvas, para que el perdido se salve, para que el enfermo se sane, para que el endemoniado sea liberado, para que aquel que está en las tinieblas salga de la oscuridad y venga a los caminos del Señor. No tengamos temor, prediquemos la palabra, porque ella es respaldada por el Señor. Eso es lo que tenemos que predicar, no cuentos de Condorito, ni tampoco cuentos de las curracas parlanchín, no. Hablar de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Salvador. Como lo dice un himno: quiero que habléis, háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia del Salvador, de aquel que se dio en la cruz en rescate por los perdidos, para que no vayas al infierno, sino para que te persuadas y pases de las tinieblas, de las potestades del diablo, del engañador, a la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, y vengas al arrepentimiento verdadero de pecado. Jesucristo te ama, Jesucristo te llama. Acéptale hoy como tu Señor y Salvador, y Él perdonará tus culpas, llenará tu corazón de gozo, de alegría, y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Padre, gracias por tu hermosa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, toca los corazones. Señor, aquellos que van a escuchar tu palabra predicada, que ellos sean salvos para gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén.